Pulso económico. Seguramente se preguntarán, ¿y cómo empieza la semana nuestro IBEX 35, el queridísimo índice? Pues con pérdidas no muy graves. Bueno, 0,99% abajo, el índice general queda ahí agarrado, pero no muy agarrado a los 7.500, tampoco se crean, 7.508,5, con algunos valores que, bueno, dentro de lo que está siendo la bolsa en los últimos tiempos, pues tienen subidas interesantes. Fluidra hoy recupera 3,12, SACIR recupera 2,22 después de una semana horribles. La de la semana pasada para SACIR fue una muy mala semana y Grifols recupera 0,65. En el lado de los que hoy lo tienen francamente oscuro. Colonial se deja en la sesión 3,71, Solaria 3,09 y Mafre se deja 2,72. Bueno, y a continuación voy a anticiparles algunos de los temas que seguro más les interesan del debate económico que mantenemos aquí para ustedes cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape nada. Bueno, pues en nuestro debate económico hoy tenemos que hablar de las previsiones que hace la OCDE sobre nuestro país. Quizás lo más relevante sea que dice esta organización que no terminaremos el año mejor del 9,1% de inflación. Y la impresión general es que estos señores de la OCDE creen que el año que viene no vamos a ser capaces de aguantarlo. ¿Por qué? Bueno, han mejorado un poquito las previsiones de crecimiento del PIB para este año, pero han empeorado y bastante las del año que viene. 1,5% de crecimiento del Producto Interior Bruto de España para el año que viene. Les recuerdo que el gobierno eso lo tiene en 2,7 y de ahí no baja nadie a Calviño. Y la segunda de las grandes noticias de hoy es que el Banco de España, en concreto su gobernador, Pablo Hernández de Cos, cree que se empiezan a ver clarísimos signos de ralentización en los principales indicadores del consumo y de la inversión de nuestro país. Así es que la desaceleración, a ojos del que dirige el Banco de España, es ya un hecho. Es ya un hecho que va a continuar en los próximos meses. Bien, les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Ya sí que estamos en otoño. Sí, sí. El cambio de temperaturas. Sí, la temperatura. ¿Sabes que ahora el otoño no llega el 21 de septiembre? Ah, ¿no? Bueno, los meteorólogos dicen que entre el 22 y el 23 según el año. Y depende del programa de estudios. Sí. Don Miguel Ángel Cicuéndez. Don Miguel Ángel ya saben que es vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y los signos del zodiaco también cambian con esta, si cambia el verano? Digo yo, no sé. Creo que el mejor es el primero. Pero bueno, es un decir. Vamos con la sesión de bolsa. Este cachondeo tiene que ver con que hay temas económicos tan espinosos y tan redundantes que nos tienen un poco amargados. Bien, Cicuéndez, empiezo por usted. El IBEX hoy ha ampliado sus caídas, tenemos nuevos frentes abiertos y la verdad es que nos hemos quedado casi sin soportes. No sé qué queda entre donde estamos y los mínimos, ya no queda nada. Pues en cierres nos hemos quedado en el soporte, digo, en el IBEX 35. Otros índices ya los han perdido, pero vamos, han quedado mejor, tipo el Eurostock o el SP. Entonces, bueno, está todo coincidiendo. Estamos en septiembre, en la segunda quincena, que suele ser bastante bajista, y estamos haciendo doble mínimos y con unos índices de sentimientos en puntos álgidos, con lo cual pudiéramos acercarnos a un doble suelo, a un doble mínimo, que sería una señal de vuelta, pero veremos a ver. Profesor Iranzo. Pues efectivamente, a todas las razones que hemos venido comentando estos últimos meses, por no decir casi años, pero sobre todo estos últimos meses, y a la bajada importante del IBEX a lo largo de la semana pasada, pues hay que añadir este casi 1%, que básicamente los mercados lo vinculan con el resultado de las elecciones italianas, con Meloni, y muy especialmente, que yo creo que va a quedar absolutamente en nada, con esa propuesta de sacar a Italia del euro, que queda en nada, porque de hecho su prima riesgo ha subido 2-3 puntos básicos. La bolsa italiana ha reaccionado bien. Por eso ha reaccionado bien. La prima riesgo no ha variado más que en 2-3 puntos básicos, que no es nada, y por tanto yo creo que básicamente este es un argumento para generar más volatilidad en momentos determinados. No es nada, pero fíjense en un detalle. Aquí están, es como la pescadilla que se muerde la cola.
querrá hacer muchas cosas, Giorgia Meloni, no me parece prudente que las haga, me parece serio que se abra una alternativa nacional en un mundo en el que el reproche es tanta burocracia en Europa, ¿para qué? ¿Qué sacamos de esa burocracia? Ese es un planteamiento político muy razonable, muy sensato. Pero claro, ahí está la cola metida en la boca del Banco Central Europeo, porque los italianos tienen 2.700.000 millones de deuda. Señor. Por encima del 150 del Producto Interior Bruto. Eso. Claro, eso gestionarlo solos es imposible. 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 Es verdad que tiene una ventaja respecto a España, que en teoría solo tiene el 117,5, que básicamente lo tienen colocados entre los italianos, no en los mercados internacionales. Lo tiene colocado entre los ahorradores italianos. Pero en cualquier caso es muy difícil de gestionar. Y también es muy difícil de gestionar las ayudas procedentes de Europa, que hay que recordar que en principio eran 200.000 millones entre transferencias y créditos, frente a los 170.000 de España, eran los dos primeros países. De tal manera que eso también es complicado gestionar. Pero usted y yo sabemos que los italianos no van a dejar un euro en Europa que les corresponda y nosotros lo vamos a dejar y que nosotros los vamos a dejar todos. Eso ya lo podemos Tiene toda afirmar. la pinta, efectivamente. Sí. Bueno, vamos con las previsiones de la OCDE. Hemos preparado un trabajito para que no pierdan detalle. Las previsiones de la OCDE no son buenas para España. Mejora ligeramente su previsión para finales de 2022, pero hunde la de 2023. La situación de la guerra en Ucrania ha hecho que todos los países aumenten su inflación y que los crecimientos sean muy malos. En el caso de nuestro país, la inflación para este invierno, según la OCDE, disminuirá del 10 al 9,1%, la mayor de la zona euro. De cara al año que viene, la previsión registra una mejora de 3 décimas, lo que hace que tengamos un avance del 1,5%, muy lejos del 2,7%, números que nos demuestran que todavía no nos hemos recuperado de la pandemia. España todavía no ha alcanzado los niveles de PIB previos a la crisis, ¿de acuerdo? Mientras que el conjunto del área del euro sí lo ha logrado. La economía española estamos todavía 2,2 puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la crisis. En el caso de los países europeos, la situación tampoco mejora. Alemania entrará en recesión y su economía se contrajo un 0,7%. Por su parte, Francia e Italia repuntan un 0,6 y un 0,4 respectivamente. Fuera de nuestro continente, países como Estados Unidos solo han subido un 0,5%, mientras que el Reino Unido está en el 0%. Con estos datos se prevé un 2023 muy por debajo de los niveles prepandemia. Lamentable. Por cierto, el gobernador, coincidimos también en esto, profesor Iranzo, poco nivel hay cuando el que manda en una institución tan importante tiene que ir repitiendo la muletilla de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Efectivamente. Pero bueno, en fin, esto lo que con esto puedes sacar. Y eso que fue alumno mío y yo no le recomiendo nunca que utilicen esa coletilla. Pero vamos, sí, porque es una coletilla fea, deja a los demás como ignorantes. Eso es, ¿no? Más o menos, efectivamente. Es verdad que a lo mejor en esta ocasión tenía razón. Parte del auditorio no estaba de acuerdo. Hay muchas maneras de decir de acuerdo. Este retórico de acuerdo para decir, ¿lo has entendido, torpe? Eso es. Es un poco feo. Ahí lo dejamos. Sí, pero, pero es que el gobierno no lo ha entendido, como vamos a ver ahora, en cualquier caso. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a verlo, venga. Vamos a la OCDE, que están ustedes hoy muy... Pues efectivamente. Yo creo que clarísimamente lo que hace es contrastar y ratificar lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo la mayor parte de los analistas nacionales e internacionales, que se está produciendo una clara desaceleración de la economía que puede llevar a recesión a muchos países. Es verdad que la mayor recesión se la adjudica Alemania con un menos 2,4% para el año que viene por la crisis industrial, que si eso sucede en Europa se nos lleva por delante a casi todos, evidentemente, porque estamos hablando prácticamente de la locomotora nuevamente de Europa. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que dice? Hombre, que la inflación, como también dijimos aquí en muchas ocasiones, no ha venido para quedarse y que difícilmente va a terminar el año por debajo del 9,1%. ¿Eso qué quiere decir, señor Escrivá? Que va usted a tener que subir mucho las pensiones y va a agravar el problema de sostenibilidad. Y luego, por otro lado, es muy importante el asunto de la estimación de crecimiento para el año que viene, 1,5% frente al gobierno que sigue empecinado en el 2,7%. Pero esto no es baladí, es fundamental para elaborar los presupuestos. Los pretende cerrar esta semana y con un escenario del 2,7% absolutamente irrealista, lo que significa es que los ingresos teóricos van a ser muy superiores a los reales,
porque evidentemente se calculan sobre un crecimiento del 2,7, no sobre 1,5, y luego por otro lado los gastos también van a ser presupuestados en menor medida que los reales, porque habrá más paro, etcétera. De tal manera que es una mala situación de salida, porque ¿qué significa? Que la realidad nos va a llevar a mucho mayor déficit público. Y luego, por otro lado, es que hay que reconocer las realidades. Es que España en este momento, yo no sé si va a entrar en recesión o no. Me temo que sí y no me gustaría, porque incluso en el tercer trimestre puede haber crecido negativamente. A mí me ha sorprendido mucho que haya subido para este año su estimación de crecimiento. ¿Por qué? Porque en la última revisión del INE, que ha sido llegar la presidenta y empezar a revisar, sí que dio... 2 veces. Efectivamente, caída del PIB en el primer trimestre. Luego ha subido más al 1,5% intertrimestral en el segundo. Pero, en cualquier caso, yo creo que es muy difícil que la economía española crezca más del 3,5% este año. Esto, Cifuentes, significa que con un crecimiento del 1,5 el año que viene y una inflación que sigue siendo, la de este año dicen que el 9,1, pero eso está ya a gran distancia de muchas economías europeas, con lo cual no sé si vamos a aguantar el año que viene. Pues la verdad es que es complicado, y yo venía en la radio oyendo a Christine Lagarde, que parece ser que ha dicho que, bueno, que si es necesario, que si las cosas no se corrigen, a lo mejor vuelven a comprar bonos. Entonces, no sé. Y claro, con esta previsión para Alemania, que hemos dicho, bueno, para el año 2023, que baja a un menos 0,7 en un 2,4, pues no me extraña que el bono alemán haya subido en rentabilidad y caído en precio. Bueno, vamos con la siguiente y mucho más próxima, porque quien hace la previsión es el gobernador del Banco de España, que es el que mejor servicio de estudios tiene a su disposición y el que mejor palpa cómo están cosas que otros desde lejos es difícil ver. Por ejemplo, la situación de la banca, de la que hablaremos más adelante. Lo que dice Pablo Hernández de Cos es que empieza a haber claros signos de ralentización de los principales indicadores de consumo y de inversión en España. No es que alguien se lo invente, sino que lo dice el gobernador del Banco de España. Es decir, que ya está claro que nuestra economía se está desacelerando. No que se desacelerará, no, que se está desacelerando. Efectivamente, es que según alguna institución, incluso oficial, durante el tercer trimestre puede haber caído el PIB a pesar de la campaña turística. ¿Por qué? Porque la industria está yendo muy mal. Y los economistas, y por supuesto el gobernador del Banco de España, lo que hacen es utilizar indicadores adelantados. ¿Y qué estamos viendo en esos indicadores adelantados? Que las ventas minoristas han hundido, que el ahorro de las familias está subiendo. En épocas de alta inflación, la teoría económica lo que dice es que tienes que gastar más para comprar todo lo que necesites antes de que sea más caro. Pues no, por motivo de precaución, por miedo, está subiendo el ahorro y está alcanzando los datos máximos. De inversión. Que efectivamente, la inversión en bienes de equipo está cayendo. Ya parece que se está desacelerando bastante también la venta de viviendas, que era quien tiraba mucho. Por tanto, en general sí que hay previsión de que probablemente en el cuarto trimestre el crecimiento sea negativo. Y yo me temo que también lo puede haber sido en el tercero. Lo cual nos dejaría en un final de año en recesión. Efectivamente. Y en cualquier caso, que esté demostrado. Yo sí que creo que hay que recordar mucho palabras del gobernador que aquí sobre las que venimos insistiendo muchísimo tiempo. España fue el país que más cayó. No solo de Europa, sino de la OCDE y prácticamente del mundo en el año 2020. Sí. Oficialmente ahora el 11,3%. Su declaración era una declaración de principios. Todavía no hemos alcanzado los ritmos previos a la pandemia. Sí, pero es que si la economía española este año, como yo preveo, crece el 3,5% y el año que viene como mucho el 1,5%, tampoco se recupera hasta el año 24. Yo lo que sí estoy notando es que los clientes de perfil moderado, acercándose a conservador, ahora están ojo a visor, digo, con los ahorros que están acumulando, de comprar algunos bonos porque ya empiezan a estar bastante interesantes. Es decir, con cierta rentabilidad que antes era imposible tenerla. Bueno, vamos a ver qué pasa con las monedas. En primer lugar, el euro ahonda sus mínimos y en segundo lugar, la libra esterlina. Hay un anuncio específico del Banco de Inglaterra que dice, ni lo duden, nosotros vamos a actuar para mantener la libra. El Banco Central Europeo, pues ahí está, deshojando la margarita. La cuestión es que la caída del euro aviva la espiral inflacionista y eso habría que aclarar por qué. Del mismo modo que habría que aclarar por qué cae la libra y por qué la reacción ha sido tan negativa a la bajada de impuestos en Inglaterra.
Pues don Javier, para eso estamos. En primer lugar, porque la depreciación de la moneda es pro-inflación, porque evidentemente todo lo de fuera te sale mucho más caro. Por tanto, los productos de importación son más caros y como además son más caros, eso te da margen para que los internos suman más. Por tanto, generas una espiral inflacionista. Es verdad que de cara a las exportaciones parte lo compensas porque son más baratas, pero en cualquier caso es el peor de los momentos para tener una moneda débil. La tuvimos fuerte cuando no interesaba y ahora la tenemos muy débil. Y la explicación fundamental es que, aunque ya se ha puesto las pilas el Banco Central Europeo, el diferencial de tipos todavía es de un punto y con expectativas de que suma más en Estados Unidos la Reserva Federal que el Banco Central Europeo. Y luego, a mí lo que me ha dejado perplejo es lo de la libra esterlina. Es verdad que desde hace unos meses se estaba depreciando mucho y que los mercados estaban hablando de la posible paridad. Por vez primera en la historia, dólar-libra, por primera vez en la historia. Muy cerca, y está muy cerca, está prácticamente. De hecho, la semana pasada podía haberlo logrado. Pero, ¿qué ha ocurrido hoy? Que casi todos los operadores del mercado son claramente socialdemócratas o socialistas. Como decía Hayek, dedicaba su famosa obra Camino y Servidumbre a los socialistas de todos los partidos políticos. Pues aquí clarísimamente. ¿Por qué? Porque lo que han considerado muy negativo es la propuesta de bajada de impuestos masiva por parte de la nueva presidenta Truss. De tal manera que eso ¿qué implica? Que la economía se puede dinamizar enormemente, como ya ocurrió en la época de Margaret Thatcher. Eso puede sacar precisamente al Reino Unido de prácticamente el estancamiento en el que se encuentra. Yo creo que eso ha sido muy mal interpretado. Cicuendas. Bien, y luego hay algo que hay que tener en cuenta, es que las materias primas se compran en dólares. Entonces, claro, si la capacidad del euro pierde y nosotros lo que tenemos son euros, pues al final eso lo que genera es inflación. Hablemos de la banca española, antes se lo anunciaba, hay que analizar por qué baja un 22% las provisiones de la banca en el mercado español por menor riesgo crediticio, cuando algunos opinan que eso es una extravagancia, que debieran mantener esa cautela, porque la verdad es que la hucha de los bancos cotizados, comprobada a finales del semestre, era tan solo de 2.100 millones de euros. Sí, pero efectivamente el argumento fundamental es que la morosidad ha bajado, pero esto hay que analizarlo, porque de hecho estamos viendo estos días noticias de qué va a ocurrir con los créditos del ICO. Y luego, por otro lado, es verdad que parece ser que han vendido, lo que hay que ver es cuánto han perdido en esa operación, préstamos, créditos de dudoso cobro en el mercado secundario. Y han vendido bastante. ¿Para qué? Para que no te absorba tanto capital. Y de ahí viene esa situación. Pero, evidentemente, yo creo que con el escenario que estamos dibujando, la morosidad probablemente, por no decir seguro, va a subir significativamente. Sin duda. Bueno, los bancos españoles, oye, se han reducido, cada vez son más eficaces y eficientes y bueno, nos tenemos que... Vamos a ver, en ciertas... no han tenido tantas reclamaciones como están teniendo ahora. O sea, eficientes, vamos a dejarlo en un recorte. Sí, no, son me más parece pequeños. Que luego son eficientes. Son más pequeños, sí, de acuerdo, pero los clientes están convencidos el trato de al cliente, de la distancia, de esa pedir cita, de ese no contacto. No tengo palabras. Y usted, como no sea digital, lo tiene complicadísimo. Y si lo eres, tampoco te van a recibir antes. No, pero por lo menos lo puedes hacer a través de la red. Sí. Ayer vi una señora mayor que se intenta... se tiene que bajar una aplicación nueva. ¿Pero qué me está usted contando? Una aplicación nueva. Sí. No. Sin piedad. Bueno, Sin a lo que piedad vamos, ninguna. los bancos deberían ser un poco más previsores o deberían ser un poco más conservadores en cuanto a las provisiones. Hombre, yo creo que están siendo relativamente conservadores, están intentando ser eficaces. Y bueno, oye, creo que este movimiento que han hecho, pues en este momento se lo pueden permitir, pues oye, adelante con el asunto. Bueno, hablemos del petróleo, porque tenemos la suerte de que está cayendo a mínimos desde enero. Se ha desinflado la balanza petrolera desde marzo a cerca del 40%. Ha bajado cerca del 40%. En concreto, hoy el precio del Brent ha cerrado a $86,54. Y hace nada, evidentemente, en marzo estaba muy por encima de los 120 y tantos dólares, pero hace nada estaba por encima de los 100 y se ha mantenido en 90 y tantos. Se está produciendo una caída que ahora vuelve a preocupar a la OPEP. Hombre, claro, es que al final es el gran perjudicado. ¿Por qué? Porque tú generas inflación, generas desaceleración de la actividad económica y, por tanto, ¿qué es lo que se produce?
disminución de la demanda de petróleo y luego además políticas de ahorro, de tal manera que eso se vuelve en contra. Yo creo que sería bueno que la OPEP empezara a poner algo más de petróleo en los mercados y que se estabilizara alrededor de los $70, que es muy asumible para los compradores y para los vendedores, como siempre hemos dicho aquí. La verdad es que efectivamente ya anticipamos ahí que pensábamos que iba a caer el petróleo después de hacer máximos, pero estos entornos son zonas de soporte, o sea que efectivamente no puedo coincidir más que si se estabilizara en esta zona vendría muy bien para que terminara cayendo la inflación como está haciendo, porque según pasan los meses la inflación interanual terminará bajando si esto se mantiene. Vamos con dos escenarios complejos para la SEPI. El primero es Duro Felguera, que se desploma algo así como un 15,5% tras un rescate producido por la SEPI, con lo cual me parece que o vuelven a poner una inyección rápido o esto tiene unas severas amenazas. Sí, además clarísimamente, como decía Keynes, cuando tú debes 1.000 libras tienes un gran problema. Cuando debes 1 millón de libras, el banco tiene un gran problema. En este caso lo tiene la SEPI. ¿Por qué? Porque en teoría no era una transferencia, era una ayuda, era un crédito que difícilmente va a recuperar. ¿Por qué? Porque para que siga operando esta compañía tiene que sanearla nuevamente, tiene que inyectar liquidez también para su funcionamiento. Una empresa que ya se ha reducido a la mitad de empleados y que por otro lado está hablando de un ERE adicional de 600 personas, etcétera. Es decir, es una empresa que tiene grandes dificultades para ser sostenible en el futuro y por tanto probablemente la SEPI al final tenga un grave problema y la decisión es si la dejará caer o inyectará más dinero, claro. La verdad es que es un valor que ya no lo tengo, quiero decir, está en una posición tan bajista que es un valor que ya he dejado de seguir. Pues vamos al siguiente pulso para la SEPI del mismo día, Celsa. Celsa es otro problema. Los fondos acreedores de Celsa dicen que hasta aquí, que quieren que se reestructure eso vía juzgados y que si acaso se van a quedar la empresa, con lo cual le están diciendo al SEPI, si tenemos que devolverte las ayudas, te las devolvemos. Pero esto así no puede continuar. Sí, efectivamente tiene una deuda de 3.000 millones a la que no puede hacer frente, evidentemente. Hay que recordar que ahora el acero, ante esa perspectiva de recesión o desaceleración profunda de la economía mundial, está cayendo su demanda y tiene gravísimos problemas. Y luego, además, todo ese modelo de sostenibilidad, reciclaje, etcétera, es enormemente costoso, sobre todo en este momento con la energía tan cara. De tal manera que, ¿qué sucede? Pues que yo creo que como buen criterio en este caso lo que quieren es que siga funcionando, siga operando la empresa y que no haya precisamente concurso de acreedores y posible liquidación de la misma. Y lo que proponen, sobre todo el Deutsche Bank y Goldman Sachs, que son los que tienen una parte importante de los créditos concedidos a precisamente Celmes, lo que quieren es que se conviertan en acciones, que son préstamos, parece ser que participativos, pues que se conviertan en acciones y que ellos pasen a ser los propietarios y que lleven a cabo una profunda reestructuración. Vaya dos operaciones de la SEPI más ruinosas, ¿eh? Por no hablar ahora que sale un avión, también de otro más. No, hombre, pero pólvora del rey. Era evidente. Era obvio. Todos sabíamos en lo que andaba Duro Felguera o en lo que andaba Celsa. Eso es, porque además, en teoría, cosa que no está claro si se cumplía, esas ayudas eran para aquellas empresas que se hubieran visto muy perjudicadas por el COVID. Es decir, que hasta el año 2019 tuvieran beneficios. Y en estos casos no está nada claro. Y aquí estas empresas lo que tienen, entiendo, es un problema energético de los gordos. Claro, estamos hablando del acero, del aluminio, intensivos en energía, con una energía que se ha disparado. Y ojo, que hay que recordarlo, que la energía, el gas, el petróleo hasta estos últimos meses han subido en todo el mundo, pero aquí las tarifas eléctricas han subido 3-4 veces más que en otros países. De tal manera que eso nos está repercutiendo, nos está restando competitividad, pero sobre todo en las empresas intensivas, como siderurgia, aluminio, como fertilizantes, etcétera, sí. Pues las está absolutamente asfixiando. Las llaman electrointensivas y están todas pues boqueando. Claro, evidentemente, lógico. Por cierto, algunas de ellas quieren implantar nuevos ERTEs. Ya saben que los ERTEs tuvieron aquella aplicación en tiempos de la pandemia, pero siguen aspirando a ello las empresas que pueden acreditar importantes pérdidas y que están trabajando en el vacío de trabajar contra sus propios ingresos. En fin.
No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Os agradezco mucho a ambos vuestra presencia y vuestras opiniones Encantado. en el programa. A ustedes su interés desde sus hogares. Les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo político.